o sea, tuvieron que venir a defender a los alemanes, claro, que eran sus aliados, y dejar un ratito abandonados a los chinos. Y eso entonces posibilitó esa coyuntura también posibilitó la revolución. O sea, todas las guerras en el mundo han sido producto de alguna coyuntura. Lo mismo en México. Y generan coyunturas. La independencia en México fue pues porque fue por la invasión napoleónica a España, ¿no? Sí, o sea, exacto. Y toda la lucha independentista. Hasta jurídicamente lo fundamentaron, dijeron, bueno, claro, Fernando VII ya no es gobernante. Sí, eso, no le debemos eso es fidelidad. exactamente es por eso. Claro. Sin la guerra mundial, como decía aquí Salas. Entonces la Segunda Guerra Mundial y la crisis inclusive del 29, del 29 que venía. La crisis, que trae su secuela, pues hace posible la crisis económica del 29, que trae su secuela, hace posible también y la necesidad precisamente de consolidar, estoy de acuerdo con Salvador, que había la necesidad de institucionalizar, porque eso era lo único que iba a permitir un orden en el sistema político mexicano, que es un proceso, porque realmente desde la Revolución Mexicana, lo que se decía ahorita, o sea, todo lo que sucedió fue digámoslo así, los males y los bienes, vamos a decirlo, como decía mi abuela, eran necesarios, pues. O lo que tú dices, la visión de los estadistas, ¿no? Exactamente. Entonces, el general Lázaro Cárdenas supo aprovechar, no solamente él, sino junto con las condiciones de las que hablaba Salvador, con otros gobernantes anteriores a él, supieron ir generando esas condiciones, ir construyendo ese país en el que emanado de la Revolución Mexicana, porque si ahorita hablamos de lo que viene después del cardenismo, pues vamos a concluir que efectivamente, o sea, se perdió un elemento ahí, el nacionalismo. El nacionalismo posibilitó, la visión nacionalista de estos gobernantes, principalmente de don Lázaro, permitió que se llevaran a cabo esto. Pero incluso las decisiones nacionalistas, yo incluyo también la educación socialista. Como gobernador de Michoacán, él aplicó algunos programas interesantes. Por ejemplo, las mujeres en la escuela, las cooperativas de mujeres, los grupos mixtos. En su campaña hay una frase pues hasta muy idealista y muy interesante. Decía: por cada cantina una escuela, por cada iglesia una universidad. Así es. Interesante. Entonces, como dices tú, las decisiones nacionalistas también está incluida la educación. Salvador. Mira, yo creo que aquí la cuestión de esto del nacionalismo, pues primero había que ubicar también el contexto internacional, que también, o sea, eso es lo que había en ese momento, nacionalismos, y justamente lo que había era economías hacia adentro, que no estaban en esta competencia ahora tan dura, ¿verdad?, tan cruel que es la cuestión de la globalización. O sea, la verdad es que... Es una fase muy avanzada del capitalismo, lo que estamos viviendo ya. Aunque Calles y los demás habían dado la oportunidad para que las compañías extranjeras se pudieran estacionar en México, sin embargo, Cárdenas tuvo la visión primero de resolver los problemas internos, de construir la fuerza interna y, como decía el arquitecto Salas, construir sobre todo la base social del gobierno mexicano en esa coyuntura. Además, lograr los acuerdos incluso de las fuerzas en ese momento de la Internacional Comunista, para que se aliaran también con los sectores, con los sectores mexicanos o en México. Mira, el primer incluso dirigente de la CTM, pues fue Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano. Es decir, entonces uno ahí va encontrando cómo, o sea, Laborde y todas estas gentes de formación marxista lograron entender también la coyuntura y entendieron que había que luchar contra el fascismo, que era lo que era lo que estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él logra realmente conjuntar todas las fuerzas internas de México y le da la posibilidad de enfrentar ahora sí lo demás, es decir, el reparto agrario. Por eso, claro, y todo lo demás. Por eso el apoyo popular, como decía Chema, que fue el soporte, pues, claro, para poder tomar todas estas medidas. Él ya tenía el Yo creo soporte que inclusive popular. la educación socialista es sui generis en nuestro país. Ahorita Chema decía de las cooperativas, era en cuanto a la forma de organización de las masas, no en cuanto al contenido. Si nosotros vemos los contenidos a los que estamos acostumbrados a visualizar una educación socialista con un contenido marxista, el de aquí no era tanto en ese sentido, era más bien socializar en el términos de llevar la educación
a todos lados, de repartir la tierra a todo el mundo, ¿no? El La reparto agrario. participación social. Exactamente. Entonces, no es, yo creo que ahí él trabaja para consolidar el régimen con los extremos, ¿no? Trabaja organizando a las masas, sí que es su política de masas, y al mismo tiempo permite la organización de los grandes empresarios, de los ricos, pues, Claro. o de los potentados, pero descuida a la clase media, que finalmente es quien lo empieza a combatir, cuestionarse. ¿no? La fundación del Empieza PAN. en la clase media ahí a los intelectuales, ¿no? A los artistas. Ahí fue el caldo de cultivo para la oposición. Para la oposición. Claro. Porque Incluso eso se es lo funda que se genera. como lo mencionamos, con cuadros de la UNAM. Sí, El PAN. Cuadros de el la PAN, UNAM, con el cuadros PAN. de la universidad. Ahí surge la Universidad Autónoma de Guadalajara. Guadalajara, Tecos. para los tecos, para oponerse al régimen de Cárdenas, ¿no? Así es. Gómez Morín había sido rector de la universidad, opositor a la educación Fundador del Banco de socialista, México ¿no? y opositor a la educación socialista. Y luego, en 1969, fundador del Partido Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional surge para oponerse a las políticas del cardenismo. Claro, Así es, totalmente, como una respuesta totalmente. del capital. Así surge el PAN, para oponerse al cardenismo. Al cardenismo. Bien, Vamos. Y pues así están los estatutos. Así están los estatutos. Vamos a unos mensajes, vamos a continuar. Muy interesante este tema sobre el general Lázaro Cárdenas, su legado político, la trascendencia en la historia de nuestro país. Y vamos a regresar, Alfredo, a ver, bueno, pues si es necesario retomar los planteamientos del general Lázaro Ya Cárdenas. veremos. Quédese con nosotros, regresamos aquí después de estos mensajes en Humo Vides, nuestra realidad. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por su compañía. Gracias por estar disfrutando junto con nosotros de esta conversación, que esto es una charla acerca de la vida y la obra del general Lázaro Cárdenas del Río a 40 años de su fallecimiento. Como siempre sucede, Chema, son tantos las aristas de este tema, Así son es. tantas las cosas que Sí, hemos tocado así es. que el tiempo se nos va volando. Yo quisiera recordar, y lo hago muy rápidamente, una anécdota de cuando hacía mis pininos como periodista, como reportero. Me tocó ver una ceremonia aquí en el Congreso del Estado de Coahuila para conmemorar el reparto agrario. Y vinieron, recuerdo, aquí hay unos camiones rojos con blanco de la Laguna. A lo mejor Chavo ahorita nos dice de dónde eran. ¿De Matamoros? De Matamoros. Venían estos camiones y llegaron al Congreso, al Congreso del Estado, y se bajaron unos señores que apenas podían caminar. Sí, claro. Sostenidos por campesinos jóvenes. Una multitud. Los sentaron al frente. Dice, claro, estaba pues muy similar como está el Congreso ahorita, el salón de sesiones del Congreso, y en las butacas del público, en la parte frontal, ahí sentaron a estos campesinos. Para no ser un cuento largo, Testigos históricos. los beneficiarios, se les llamaba los primordiales del 36. Así les llamaban a esos campesinos, los primordiales del 36, los beneficiarios del reparto agrario del general Cárdenas. Y cuando el maestro de ceremonias, no era maestro de ceremonias, era quien estaba dirigiendo la sesión sesión del diputado, Congreso. no recuerdo Presidente su nombre. de la mesa directiva. El presidente de la mesa directiva de ese periodo de sesiones del Congreso de Coahuila, cuando nombra al general Cárdenas, los campesinos eran como 6 o 7 campesinos, pero unos viejitos, Así es. trabajosamente se pusieron de pie. De pie. Entonces iba a seguir adelante el diputado y le pidieron que se esperara. Y con el sombrero en la mano se pusieron de pie. Y con lágrimas en los ojos decían, es que cuando se nombra al general, nosotros nos ponemos de pie. Eso era Lázaro Cárdenas para los campesinos de la Laguna, Salvador, tu tierra. Fíjate, hay un escritor, Georg Eikhoff, que dice que incluso analizando el fenómeno de los caudillos, o del caudillo en general, te dice que el dominio de la masa solo se puede conseguir a partir de que el caudillo logra en cierta manera ser reconocido a tal grado que lo que genera es obediencia. Pero eso no es suficiente. Dice que el verdadero caudillo es cuando logra ubicar en el colectivo social la memoria. Claro. Entonces, ¿cómo te explicas que en el 88 los campesinos salían como en procesión y con el retrato del general Cárdenas Así es. aquí puesto, así se lo ponían así, general Cárdenas se lo ponían,
en la laguna para recibir a Cuauhtémoc. Así es. ¿Por qué? Porque Tata Lázaro seguía haciendo justamente eso. Sí, era impresionante la veneración. Era impresionante. ¿Y qué hizo él? Fíjate, dicen que bueno, primero, él, entre otras cosas que hizo, fue que también en 35, más o menos como en agosto de 35, decretó de que el Estado era el único que podía vender papel. Y entonces controló los medios de comunicación PIPSA. También en ese tiempo. A través de PIPSA. Eso es a través de PIPSA. Bueno, pero fíjate, pero aquí lo que es muy importante del general Cárdenas en ese periodo